Aquí tenemos un problema típico de programación dinámica, como es el problema de la diligencia. En este, un hombre del antiguo oeste quiere viajar de un sitio a otro, los cuales ambos puntos, el de partida y el de destino, son fijos. Para ello tiene muchas opciones intermedias, muchas posibilidades de ir por diferentes sitios, ¿no? Rutas diferentes. Se ve que se requieren 4 etapas y el hombre lo que quiere hacer es el viaje lo más seguro posible, para lo cual tiene los costes de los seguros de vida, donde los seguros más bajos equivalen a los recorridos más seguros, con lo cual el problema nos está pidiendo buscar la ruta más segura, es decir, la que tenga el menor coste de seguros. El problema, el enunciado, además del enunciado, nos pueden dar las distancias entre cada posible destino intermedio de forma tabular, como se puede ver aquí, o, si no, de forma gráfica, como se puede ver aquí, donde tenemos un destino inicial, el A, un destino final, el J, y entre medias hay una etapa que puede ser la B, la C o la D, con sus diferentes costes del seguro de vida, y luego otra etapa en la que de cada punto puede ir a E, a F o a G. De la misma forma, en la siguiente etapa podrán ir a H o a I y luego finalmente a J, con lo cual se van a hacer 4 etapas, de A a esta columna 1, de esta columna a esta otra, aquí otra y aquí ya la cuarta etapa en J. Para ello definiremos el problema. Para definir el problema lo que hay que hacer es definir las etapas, los estados y las variables de decisión. Las etapas, como hemos dicho, en este caso son 4 etapas, ¿no? Las vamos a llamar luego la N1, la N2, la N3 y la N4. Los estados son la ubicación de partida, de dónde está saliendo en cada momento. A eso le vamos a denominar el estado. Entonces, en la primera etapa, la E1, el estado 1 será A, el estado 2 será B, C o D, el estado 3 será E, F o G, y el estado 4, que será H o I. Y por último, las variables de decisión van a ser el destino inmediato al que puede ir en cada etapa, desde la que sale, ¿no? Si en la primera etapa el estado es A, que podemos salir de A, podemos ir a B, a C o a D. Esas serán nuestras variables de decisión. En A tendremos que decidir a cuál de ellos vamos. Y luego la que decidamos, de ahí tendremos que decidir a cuáles de las siguientes vamos. Con lo cual las variables de decisión va a ser el destino inmediato de cada etapa. Dicho esto, ya podemos empezar a resolver el problema. Con lo que, teniendo bien el problema de forma gráfica o de forma tabular, empezamos a definir el problema, pero como se sabe, los problemas de programación lineal se empiezan a resolver desde el final, es decir, se empieza a resolver de la cuarta etapa, luego la tercera y cuarta etapa, luego se analizará la segunda, tercera y cuarta, y por último se analizará desde la primera, segunda, tercera y cuarta etapa. Con lo que empezamos con la cuarta etapa. En la cuarta etapa tenemos las posibilidades de salir de H o de I. Si salimos de H, solo podemos llegar a J, tanto saliendo de H o de I, solo podemos llegar a J. Con lo que, yendo al enunciado del problema, podemos ver que saliendo de H y llegando a J, tenemos un seguro de vida de 3, con lo cual aquí reflejamos el 3. Saliendo de I y llegando a J, tenemos que el seguro de vida nos cuesta 4, con lo cual reflejamos el 4. En las columnas
en las columnas estamos reflejando los destinos, las variables de decisión, y en las filas estamos reflejando los estados, que son la ubicación actual, ¿no? de dónde se está saliendo, ¿no? En este caso, en la cuarta etapa se sale de H o de I para llegar a J. En la tabla de la derecha podemos ver exactamente lo mismo, pero luego vamos a ver cuál de las diferentes opciones que tenemos es el seguro más barato, con lo cual podremos saber cuál es el destino más seguro. En este caso, solo tenemos una opción que es, saliendo de H, solo tendríamos una opción que es 3, con lo cual el seguro más barato saliendo de H es 3 y el destino más seguro saliendo de H es J. Saliendo de I, lo mismo. Saliendo de I vemos que solo tenemos una posibilidad, es ir a J, que el seguro nos costaría 4, con lo cual reflejamos que es 4 y el destino más seguro sería J. Ya hemos analizado la cuarta etapa. En la tercera etapa, otra vez exactamente igual. Rellenamos el mismo cuadro, donde en las columnas de la izquierda están las ubicaciones de partida, en las filas de la izquierda, las ubicaciones de partida, F o G, y en las columnas están los destinos posibles, H o I. En este caso, estamos hablando de la tercera etapa. Si elegimos la ubicación de partida E y el destino es H, entonces, como podemos ver en la tabla que nos han dado en el enunciado, saliendo de E y llegando a H, el coste del seguro es 1, con lo que aquí tenemos 1. Pero aquí tenemos que tener en cuenta, siempre tenemos que tener en cuenta las etapas siguientes, con lo cual si estamos en la tercera etapa, tenemos que tener en cuenta también el coste del seguro de la cuarta etapa hasta llegar al final. El coste del seguro de la cuarta etapa, habíamos visto que si aquí nuestro destino era H, entonces en la cuarta etapa la salida sería H, con lo que el coste del seguro más barato es 3. Y aquí tendríamos que sumar al 1 que teníamos de ir de E a H, el 3, que sería ir de H a J. Entonces, realmente, el coste del seguro desde la tercera etapa sería 4, 1 más 3. De la misma forma, si en vez de saliendo de E nos vamos a I, según el enunciado, saliendo de E, el destino es I, entonces el coste es 4. Con lo que aquí se reflejaría el 4. Pero también tenemos que tener en cuenta el coste de la cuarta etapa. El coste de la cuarta etapa saliendo desde I es 4. Si aquí hemos llegado a I, en la cuarta etapa tendremos que salir de la I. Con lo cual tendremos que tener en cuenta el coste, este coste, el 4. Y así sucesivamente. Lo mismo con la F, ¿no? Si salimos de F y nuestro destino es la H, es el destino H, pues según el enunciado tendremos que F, el coste del seguro, sería 6. Con lo cual aquí reflejamos el 6. Como tenemos que tener en cuenta también la cuarta etapa, si salimos de... en la cuarta etapa tendríamos que salir de H. Si aquí en la tercera hemos ido de F a H, en la cuarta tendríamos que salir de H. La salida de H quiere decir que el seguro más barato es 3, con lo cual aquí 6 más 3 habría que tener en cuenta. Y de la misma forma con el resto de las ubicaciones de partida y de destino. Con lo cual llegamos operando, llegamos a este cuadro donde tenemos que si la ubicación de partida es E, el seguro más barato entre 4 y 8 es 4, que va a corresponder
al destino H. Entonces, reflejamos el 4 y la H. De la misma forma, saliendo de F, tenemos que los costes de los seguros son ir a H es 9, ir a I son 7, con lo cual el seguro más barato es 7 y el destino es I. Tendríamos 7 y el destino I. Y de G, lo mismo. Operando lo que teníamos en este cuadro anterior, aquí, tenemos que ir a H cuesta 6, ir a I cuesta 7, con lo cual el seguro más barato es 6 y el destino más seguro es el que corresponde a 6, que es H. Ya con esto ya tendríamos analizada la tercera etapa. Ahora podemos pasar a analizar la cuarta etapa. La segunda etapa, la anterior a la tercera. En la cual, si partimos de B y queremos ir a E, según el enunciado, partiendo de B y llegando a E, tenemos un coste de seguro de 7, con lo cual aquí reflejamos el 7. Como en la etapa anterior, tenemos que tener en cuenta las etapas, la tercera y la cuarta. Entonces, aquí, donde llegamos a E, donde hemos llegado a E, entonces tenemos que tener en cuenta que en la etapa anterior, si en la segunda etapa se llega a la E, en la tercera se sale de la E. Entonces, saliendo de la E, ¿cuál es el seguro más barato? Ya lo hemos visto antes, que era 4, con lo cual reflejamos aquí el 7 que habíamos obtenido antes del enunciado, de la tabla del enunciado, más el 4 de las etapas tercera y cuarta. De la misma forma, si salimos de B y queremos llegar a F, pues el coste del seguro va a ser, según el enunciado, de B a F va a ser 4. Si llegamos a F, en la etapa siguiente habrá que salir de F, con lo cual, saliendo de F, el coste del seguro más barato era 7, que reflejamos aquí, 4 más 7, que corresponde al destino I, pero principalmente ahora nos interesan más los costes. Y también, por ejemplo, de la misma forma se iría haciendo saliendo de B y llegando a G. Pero, por ejemplo, vamos a hacer otro, es que, por ejemplo, saliendo de C y llegando a G, tendríamos un coste que, según el enunciado, de C a G es de 4, que reflejamos el 4. Si se ha llegado a G, en la siguiente etapa se saldrá de G, con lo cual, saliendo de G, el coste más barato que hemos visto antes era de 6, que reflejamos aquí, 4 más 6. Y así con todos los destinos, saliendo de B, C y D, y llegando a E, F y G. Que operando esta tabla nos queda esta otra, en la cual, saliendo de B, el coste más barato tenemos que es 11 yendo a E, 11 yendo a F y 12 yendo a G, con lo cual el más barato es 11 y el destino más seguro en este caso no es único, sino que son 2. Hay 2 posibilidades, que vayamos a E o a F, nos sale igual de barato. De la misma forma con C, el destino y el coste más barato va a ser entre 7, 9 y 10, va a ser 7. Y el destino va a ser E, con lo cual reflejamos el E. Y en D también vemos que tenemos los costes que son 8, 8 y 11, con lo cual el seguro más barato es de 8, que también corresponde
en este caso, a dos destinos posibles, al E y al F, que reflejamos aquí. Y ya con esto podemos pasar a analizar la primera etapa, o la etapa de partida. En esto solo tenemos una opción de partida, que es la A, no como en las veces anteriores que teníamos 3 o 2 opciones. En esta es el destino, o sea, la partida inicial se da en un sitio, en un lugar, que es el A, con lo cual no hay más opciones. Pero sí que es verdad que los destinos posibles, según el enunciado, eran 3, B, C o D. Entonces, según el enunciado, si de A vamos a B, lo podemos ver en las tablas, o si no, en el gráfico. Si de A vamos a B, nos cuesta el seguro 2, con lo cual reflejamos el 2. Pero tenemos que tener en cuenta lo que nos cuesta de la etapa 2 en adelante. Si llegamos a B, el coste del seguro va a ser más barato 11. Con lo cual aquí reflejaremos 2 más 11. Si salimos de A y si nuestro destino es C, pues según el enunciado, de A a C tenemos 4. El coste del seguro. Reflejamos el 4. Bueno, este 4, claro, coincide con la forma tabular que nos han dado también, ¿eh? De A a C serían 4, que tenemos aquí. Y aquí, tras este 4, tenemos que tener en cuenta el coste de las siguientes etapas. Las siguientes etapas, saliendo de C, pues es el coste más barato, es 7, con lo cual reflejamos aquí 4 más 7. Y saliendo de A y llegando a D, tenemos que el coste del seguro, saliendo de A y llegando a D, es 3, que reflejamos aquí y le sumamos el coste del resto de los seguros de las etapas, que es saliendo de D, tenemos que son 8, con lo cual, si operamos esta tabla, tenemos esta otra, donde en la ubicación de partida A tenemos unos costes de 13, 11 y 11, con lo que el seguro más barato va a ser 11, que corresponde a los destinos C y D. Y con esto ya hemos resuelto el problema. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar a la fase de decisión, donde con los datos obtenidos tenemos que ver cuál es la ruta más segura, o donde el seguro de vida sea más barato. En este caso, vemos que el coste del seguro es 11, como tenemos aquí. El coste del seguro 11 quiere decir que podemos hacer, la ruta puede seguir saliendo de A, puede ir a C o a D, con lo cual tenemos dos opciones. Entonces vamos a mirar la primera de las opciones ahora mismo, que es C. Entonces, si salimos de A y vamos a C, entonces tenemos que en la siguiente etapa, en C, el destino es E, con lo cual hemos salido de A, hemos ido a C, de C vamos a E, y ahora en la siguiente, de E, vamos a H. Y en la última etapa, de H, vamos a J. Con lo cual, el destino, la ruta óptima sería A, C, E, H y J, como se puede ver aquí. Pero tenemos que tener en cuenta que, tal y como hemos dicho antes, aquí
donde el seguro más barato es 11, había dos opciones, que era la C o la D, con lo cual con lo que hemos analizado la C, pero ahora vamos a analizar qué pasaría si de A vamos a D, que el coste sigue siendo el mismo, con lo cual ahí tenemos otra alternativa, otra ruta óptima. Si vamos a D, de D se iría a E o a F, con lo cual habría dos alternativas aquí también, de D a E o a F, pero vamos a suponer que en la primera vamos por la E, con lo que yendo por la ruta E, llegamos a la H y de la H no hay más opción que llegar a la J. Con lo cual, la ruta óptima es la que comentamos aquí. A, D, E, que aquí había dos opciones, eran E o F, pero hemos elegido en este caso la E, y H y J. Por último, habría que analizar la opción de yendo por A, podíamos ir a C o a D, C ya lo hemos analizado, y por D teníamos dos alternativas, que eran E o F, con lo cual ahora vamos a analizar yendo por F. Hemos dicho que salíamos de A para ir a C o D, que en este caso cogemos D, de D eran E o F, antes hemos analizado la de la E, ahora vamos a analizar con F. En la siguiente etapa, saliendo de la F, se llega a la I, y luego de la I a la J. Con lo cual, estas son las paradas, las etapas que componen la tercera ruta óptima, que son A, D, F, I o J. Con lo que tenemos que hay tres rutas igualmente seguras, que el coste de seguro cuesta 11, y que las tres son A, C, D, H, J, A, D, E, H, J o A, D, F, I, J, que se pueden ver aquí en negrita representadas gráficamente. Y esto ha sido todo del problema de la diligencia. Espero que os sirva y un saludo.